Muy buenos días para todos, gracias por conectarse en este momento con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión y su relación con el COVID-19. Todo esto en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se celebra este domingo 17 de mayo. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Luis Moya Jiménez, él es el presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, a quien saludamos en este momento y quien estará contestando todas sus preguntas y todas las dudas que tengan al respecto. Doctor Moya, muy buenos días. Buenos días, Katia, y buenos días para todos y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, doctor, para comenzar, contémosle a todas las personas que nos están viendo sobre la importancia de celebrar el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. ¿Por qué lo celebramos cada año? Esto tiene una historia desde el año 2005 en que la Liga Mundial de la Hipertensión creó este día para llamar la atención que es nuestro asesino silencioso, que es el que causa más muerte en el mundo y que todas las personas lo tengan en cuenta para bajar estas cifras aterradoras de la mortalidad que da. Bueno, ¿y cuáles son las principales causas de esta enfermedad? Lamentablemente, casi el 95% no se tiene una etiología y en un porcentaje mínimo se debe a alguna enfermedad de los órganos que producen hormonas y enzimas especiales. Pero hay factores muy predominantes que son nuestro estilo de vida actual, de estrés, de mala comida, de alcohol, de no dormir bien, de obesidad, de no hacer ejercicio, lo que nos ha llevado que día a día hay más hipertensos. Doctor, ¿y cuáles son los medicamentos o se debe tomar medicamento de por vida cuando una persona es diagnosticada como hipertensa? Sí, es una pregunta muy importante que todos los pacientes hacen. ¿Se debe tomar de por vida si el diagnóstico es correcto de que usted ya está hipertenso? No puede suspender la medicación ni puede suspender los hábitos que le enseñaron saludables, porque vuelve la presión alta y cada vez que estos bajonazos de control y no control se hacen más resistente y más peligrosa la hipertensión arterial. Claro, bueno doctor, le cuento que aquí ya estamos recibiendo preguntas de nuestros seguidores. Preguntan, por ejemplo, si la hipertensión es un factor de riesgo determinante para el COVID-19. Sí, si vemos las estadísticas chinas, las italianas, inclusive ya las americanas y las europeas en sí, ven ustedes que la mayoría de los COVID que tienen consecuencias fatales o que se complican tienen enfermedades cardiovasculares y el común denominador es la hipertensión. Y al contrario, el COVID-19 positivo se predispone también a enfermedades cardíacas. Esto es porque el virus se pega, entra a las células por unos receptores especiales que tienen que ver con un sistema de renina-angiotensina que es el que modula el tono vascular. Y ahí que el mejor consejo es, si usted tiene alguna enfermedad cardiovascular o es hipertenso, debe tener mucho más control, mucha más prevención y no suspender ningún medicamento para estas afecciones cardíacas. Claro, esa era la gran preocupación de muchos pacientes de aquí de la Liga, que llamaban a preguntar si debían o no suspender el medicamento, pues siendo hipertensos. Entonces ya queda claro que no, que deben seguir tomando su medicamento. Esto hay que aclararlo. Hay unas drogas que nosotros llamamos que manejan la angiotensina, los bloqueadores y los inhibidores de la angiotensina, que pacientes están tomando y tienen inquietud si los debo suspender o no. Hay que aclararlo, está en estudio en seres humanos si es un factor predisponente, pero a la actualidad no hay ningún estudio concluyente. El mejor consejo es no suspenderlos y en caso de que usted tenga el COVID positivo, decirle a su médico que está tomando tales medicamentos. Doctor, ¿y qué otras recomendaciones deben tener los pacientes hipertensos frente al COVID-19? O sea, aparte de tomarse juiciosamente su medicamento, ¿qué otras recomendaciones les podemos entregar? Ya sabemos que
el COVID no solamente está en el pulmón, no afecta solamente el alvéolo, nos afecta todo el sistema vascular, todo el sistema cardíaco, inclusive hay receptores en el cerebro, en el riñón. Luego, las medidas de extremo de prevención, todo lo que nuestro gobierno ha dicho de prevención en el hipertenso, en el enfermo cardiovascular, deben ser más estrictas. Hay que insistir más en el lavado de manos, en el tapaboca, en no estar cerca de personas que han tenido ya la enfermedad. Eso es fundamental. Bueno, doctor, y en cuanto a cifras, ¿cómo está el panorama de la hipertensión en Colombia? ¿Cuántas personas están afectadas por esta enfermedad? Bueno, no solo en Colombia, sino también en el mundo. En el mundo se dice que por encima de los 50 años, casi el 60% de la población es hipertensa. En Colombia, lamentablemente, no tenemos una estadística confiable. El ministerio nos dice que estamos entre el 19 y el 22% de la población. Acabamos de hacer un estudio en Tunja donde vimos que el 34% de la población es hipertensa. Esa yo creo que es la cifra más cercana. Lamentablemente en Colombia tenemos muchas razas, muchas etnias, es muy diferente las costumbres y la raza de Pasto al de Riohacha, al antioqueño, al bogotano. Y este es los motivos de trabajo de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión este año, de tratar de hacer un registro nacional para saber realmente cuántos hipertensos y en dónde están en Colombia. Doctor, nos pregunta un seguidor de la Liga, él dice, vivo en un apartamento pequeño y no recibo sol, salgo muy poco por la cuarentena, ¿puedo tomar vitamina D? Sí, la vitamina D inclusive se dice que aumenta las defensas para los virus, al igual que la vitamina C y la vitamina E. Luego sí se puede tomar y ojalá sabiendo los niveles en sangre, si está baja la vitamina E, pues está indicada. Bueno, sigamos con otra pregunta de otro de nuestros seguidores. Dice, ¿cuál es el tratamiento actual de la hipertensión primaria según las últimas guías? Según las últimas guías, lo primero es cambiar sus hábitos de vida, tener hábitos saludables. Esa es la base fundamental. Segundo, la responsabilidad de saber qué es hipertenso. Y tercero, hoy en día se sugiere mezclar varios medicamentos en bajas dosis para evitar los efectos secundarios de los medicamentos y aumentar la adherencia con una sola tableta al día, que su médico es el que más debe saber cuál es la combinación ideal para cada uno de ustedes, los hipertensos. Hablemos un poquito sobre la dieta para el hipertenso, doctor. ¿Cuáles son esos alimentos más recomendados que pueden consumir este tipo de personas? Lamentablemente, cada vez que hablamos de vida moderna, entonces comemos más cosas chatarra, que son fabricadas con aceites duros, con aceites que perjudican y aumentan la viscosidad de la sangre, el colesterol, los triglicéridos. Entonces el corazón tiene que trabajar más aumentando la presión. La sal es el enemigo número uno de la presión porque nos hace retener líquido y al retener líquido aumenta la presión. Todos los alimentos condimentados, preservados, que tengan químicos, son los que uno preferiblemente no debe ingerir, y más si uno es hipertenso. El alcohol, hay que medir el alcohol, no pasarse, no emborracharse como hacemos en Colombia, sino una dosis mínima de alcohol se dice que no es perjudicial, pero pasarse sí aumenta la presión en extremo. ¿Y qué tan cierto es que el vino es aconsejable para los pacientes hipertensos? Sí, si uno se pone a leer la dieta mediterránea, las costumbres de los países mediterráneos, una copa de vino, hasta 2 copas para los hombres, se ve que tiene un efecto vasodilatador y se ve benéfico, pero en nosotros en Colombia aconsejar una copa de tal licor me parece peligroso porque nosotros no hablamos de copas sino de botellas, entonces no somos mediterráneos y yo no lo aconsejaría ningún licor.
Doctor Moya, se sabe que la hipertensión arterial en la mayoría de los casos es asintomática, pero aquí nos pregunta un seguidor, ¿qué se siente cuando se sube la presión arterial? O sea, cuando sí hay algún tipo de síntoma. Es el asesino silencioso, en un alto porcentaje no da síntomas. Nosotros decimos afortunado el que el sistema, el cuerpo le avisa que la presión está alta. Los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, palpitaciones, sensación de calor, que se fatigue uno al subir a hacer un ejercicio mínimo, o a veces el edema de los miembros inferiores son los que los pacientes más dicen que sienten cuando la presión se sube. Bueno, y pasando un poco al tema del ejercicio, que también es muy recomendable para todas las personas, en especial para los hipertensos, ¿cuáles son esos ejercicios más claves o más importantes que podemos recomendar? Primero, hay que hacer un ejercicio periódico, ojalá 30-40 minutos diarios. Segundo, el ejercicio de resistencia, no el de fuerza. Un ejemplo, no pesas. Y otro ejemplo que es de resistencia es el caminar, el trotar, aquel que sea jadeante, es decir, con respiraciones con buena ventilación, aeróbicos, son los más aconsejables para la presión. Inclusive se dice que haciendo estos ejercicios se puede bajar hasta 5 a 10 milímetros de mercurio la presión sistólica. Bueno, doctor, vamos a seguir aquí con algunas preguntas de nuestros seguidores. Dice, ¿cuál es la forma más adecuada para prevenir la hipertensión arterial? La forma más adecuada son varias. Primero, averiguar nuestros antecedentes. Si yo tengo un mal de fábrica, de familia, congénito, sé que puedo ser hipertenso 5 veces más que la población general. Segundo, acostumbrarnos a tomarnos la presión, a medir nuestras cifras, qué número tenemos, cómo se comporta nuestro corazón en estrés, al ejercicio, en el sedentario. Es la mejor manera de prevenirla. Si tengo estos antecedentes, entonces hacer una vida saludable, unos hábitos saludables, es decir, el ejercicio, dieta baja de sal, dieta sin principios químicos, un buen sueño, bajar el estrés, controlar el peso, son los consejos más adecuados para prevenir. Bueno, doctor, retomando el tema del COVID, que pues es un tema pues que está ahorita muy sobre la mesa, preguntan si la hipertensión la tengo controlada, en todo caso, ¿corro el riesgo por el coronavirus? Sí corre el riesgo, y corre el riesgo de que el COVID sea más agresivo. Luego tienen que estar más pendientes de los síntomas. Pero tener hipertensión, ser diabético, tener insuficiencia cardíaca, tener enfermedad coronaria, son lo que uno ve que más se asocia a las complicaciones de esta pandemia. Doctor, volvamos a contestar la pregunta, pues porque ahorita se han unido muchos seguidores frente al tema del COVID. ¿Presenta riesgo el COVID-19 frente al tema de los medicamentos? Pues todavía, pues para aclararle bien este punto a nuestros seguidores. Es muy importante decirles que tranquilos, aquellos pacientes que están tomando medicamentos que se llaman IECA o bloqueadores de la angiotensina, son los que están en discusión, pero no hay evidencia científica que predispongan más a ser sensibles con el COVID-19. No, es por cómo el COVID entra a nuestro organismo, entra usando esta palabrita de angiotensina, los receptores de angiotensina al pulmón, y de ahí se hizo el escándalo al comienzo, pero hoy en día ya reportes con autopsias, con seguimiento de pacientes, hasta este momento no hay evidencia. Lo importante es, si usted está tomando algunos medicamentos, hay que extremar las medidas de precaución y decirle a su médico, en caso de que sea positivo, de que está tomando estos medicamentos. Doctor, otra pregunta interesante. Dicen, ¿qué ocurre cuando tengo valores en un día 112, 69 y otro día 140, 90? Cuando la presión arterial cambia. Primero,
Se llama hipertenso cuando estamos por encima de 140-90. Lo ideal es por debajo de 120-80. La presión arterial varía. Es muy diferente estando yo en reposo, que puede ser cuando usted midió 112-80, o cuando tiene un disgusto con su señora. Es posible que se le suba a 145, 90, varía mucho si hago ejercicio, si estoy estresado. Para eso es muy importante la toma permanente. Si en su caso usted se acostumbra a hacer 2 o 3 tomas cuando tiene miedo de que sea hipertenso, eso le ayuda mucho a uno como médico para ver que hay mínimas de 140, 100, 150, 100 que ya obligan a un tratamiento médico. Doctor, preguntan también, ¿qué significa que la tensión esté baja y que en las noches se le suba la presión? ¿Eso qué quiere decir? Hay que saber a qué cifras. Recordemos de los parámetros 140, 90, 120, 80. Por encima de 140, 90 implica manejo médico. Por debajo implica de pronto primero cambiar hábitos para vida saludable. Si se baja mucho la presión, también es otra enfermedad que lo puede llevar a un shock. Y hay que saber que hay enfermedades serias que bajan la presión. Luego hay que buscar siempre la causa de cuando estas cifras son permanentemente bajas. Okay. Doctor, preguntan, ¿la sal marina es igual de dañina a la sal común? Mira, hay una discusión muy grande sobre la sal. La sal tiene 2 principios, el cloruro de sodio y el sodio solito. Aquella sal que tenga más cloruro de sodio es la más perjudicial. La que tenga más sodio es la menos perjudicial. Pero el mejor consejo, si es hipertenso, cambie la sal por otros alineamientos que tiene el alimento, como el limón, el jengibre, la cúrcuma, el ajo, la cebolla, inclusive el ají. Prefiera no sal. Hoy hay en discusión esto de sales que no hacen tanto daño, pero hacen algo de daño para los hipertensos. Muy bien, doctor. Otra pregunta interesante. Dicen, ¿es verdad que un paciente anticoagulado por tener fibrilación cardíaca tiene menos riesgo de morir por COVID? Todo paciente que tenga causa cardíaca, repito, es propenso a que el COVID sea más grave. Cuando uno tiene fibrilación cardíaca, como usted dice, o fibrilación auricular, es porque su corazón algo pasó para que pierda el ritmo normal. La mayoría de causas son la aterosclerosis o dilatación de alguna cámara del corazón. Luego sí, eso ya quiere decir que su corazón está enfermo y el COVID seguramente va a ser más perjudicial, de mayor morbilidad y mayor mortalidad. Doctor, ¿qué hay que hacer o qué recomendación puede dar la liga para bajar la presión arterial rápidamente? La primera recomendación es siempre preguntarse por qué se me subió la presión, qué estoy haciendo para que mi presión esté alta. Si ya corregimos eso, el segundo paso es tengo que acudir al médico y hay muchos medicamentos. Hoy en día se puede decir que la mayoría de hipertensión se puede controlar con medicamentos. El juicio es muy importante. Desafortunadamente nuestra población es muy desordenada con los medicamentos. No hay adherencia al medicamento, no hay adherencia a la vida saludable, pero es fácilmente manejable. Recuerden eso. No, la presión no es curable, es controlable. Doctor, nos preguntan aquí que si es normal manejar tensiones entre 90 y 60 y qué implicaciones tienen estos valores. No, en 90 y 60 es muy frecuente en las mujeres y desde que ustedes no se sientan mal es tolerable y no hay problema en manejar esas presiones. Es más, hay muchos informes, muchos estudios en que entre más sea por debajo de 120, 80, hay mayores años de vida con mejor calidad de vida.
Hay enfermedades que si son sintomáticas, esas hipotensiones, hay que buscar la causa, que puede ser el tiroides, puede ser trastornos de metabolismo, que son también fácilmente corregibles. Bueno, doctor, aquí nos preguntan, yo tengo arritmia cardíaca, tomo Betocoloto, ¿estoy más propensa al COVID? Sí, ya lo dijimos, la arritmia es una manifestación de un daño cardíaco y por eso hay que tener en cuenta con el COVID. El metoprolol no hay ninguna asociación como las otras familias que explicamos que tengan mayor predisposición a los receptores del COVID-19. Vale, doctor. Ya se van uniendo más seguidores a nuestra transmisión. Preguntan, ¿es posible que durante el proceso de la menopausia se tienda a subir la tensión arterial? Sí, la mujer con sus hormonas está protegida inclusive de muchas enfermedades cardiovasculares, especialmente la aterosclerosis, hasta que llega a su edad de menopausia. Al quitar esas hormonas, la prevalencia de hipertensión y enfermedad cardíaca es igual a la del hombre. Luego sí hay una tendencia a subirse la presión, a hacer más arritmia cardíaca, a aumentar su gasto cardíaco y predisposición a cardiopatías igual al hombre. Doctor, esta pregunta es muy interesante también. En estos tiempos de pandemia, ¿qué tan recomendable es asistir a un centro médico si se tiene hipertensión arterial? ¿O es mejor optar por la teleconsulta? ¿Cuáles son las recomendaciones? Generalmente acá, por ejemplo, en la Liga y en la mayoría de centros que hemos seguido trabajando, se recomienda a mayores de 70 años seguir en su cuarentena. Y fíjense que la estadística de toda la consulta externa en hospitales ha bajado tremendamente por la precaución que se tiene. Lógico, en los centros médicos, en los centros hospitalarios, pues hay más riesgo de que haya contagios porque de pronto hay un paciente con COVID. Luego, evitar realmente las aglomeraciones de los hospitales, de los centros médicos, es un buen consejo. Se ha promulgado mucho la teleconsulta, que su médico y la mayoría de hospitales han abierto esto para ayudar a estos pacientes con enfermedades crónicas o mayores en que uno por teléfono puede solucionar muchas de sus inquietudes y tratamientos. Doctor, una pregunta relacionada con la anterior. Puntualmente la Liga, ¿qué medidas está tomando frente a la pandemia y cómo está atendiendo actualmente a sus pacientes? Todos los centros médicos como el nuestro siguen las indicaciones del Ministerio de Salud, en el que lógicamente hacemos un interrogatorio antes de que entren a las instalaciones, se toma la temperatura, se obliga a que tengan un tapaboca, se hace lavado de manos vigoroso y se evita con una sustancia especial en que los zapatos hagan una limpieza antes de entrar. Esto es una norma general que se hace en la mayoría de instituciones y aumentamos la teleconsulta y diciendo que realmente el paciente mayor de 70 años es preferible hacerlo por teleconsulta, al no ser que sea una urgencia indicada. Y hay procedimientos en cardiología especiales que no lo estamos haciendo, como son aquellos invasivos como el eco transesofágico o el ecoestrés, porque son de mayor riesgo tanto para el personal de cardiología como para los mismos pacientes. Muy bien, doctor. Preguntan, ¿a qué hora se pueden tomar los medicamentos para la hipertensión arterial y si es normal experimentar zumbido en los oídos? Hoy en día con las nuevas combinaciones de una sola pastilla generalmente se toman en las mañanas. Hay algunos que son antes, es decir, con el estómago desocupado, antes del desayuno. Y normalmente en estos medicamentos hay algunos que actúan a las 2, a las 6, a las 12 horas, su máxima acción se puede sentir un decaimiento que puede ser secundario a determinados grupos de droga. Recuerden que casi todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero son mínimos, la mayoría no pasan del 5 al 10%, que los pacientes preguntan siempre por eso inquietos. No hay medicamento que no tenga efecto secundario. Lo ideal es buscar el que menos efecto secundario siente el paciente. Doctor,
Preguntan sobre el embarazo y la hipertensión. Dicen que si he sufrido de presiones arteriales altas, pero no soy hipertensa y salgo embarazada, ¿tiene alguna predisposición para volverse hipertensa? Sí, la mujer en sus últimas semanas de embarazo hay una enfermedad que se llama eclampsia, en que tienden a tener problemas de hipertensión. Aquellas personas o aquellas mujeres que tengan en su último trimestre modificación de su presión con tendencia a la subida, su parto puede ser de riesgo y tiene que el ginecólogo saberlo y tomar medicamentos para controlar la presión, porque en el momento del parto pueden haber accidentes serios. Si soy hipertensa, ¿qué órganos se ven comprometidos a mediano y a largo plazo? Es muy importante esa pregunta. Los órganos que nosotros llamamos diana, que prefiere la hipertensión para hacerle daño, son el corazón, el cerebro y el riñón. Y cuarto, las arterias, los vasos sanguíneos. La mortalidad, acuérdense que son 20 millones de personas que se mueren en el mundo cada año. Y de esos, el común denominador, 10 millones es por la hipertensión. ¿Y por qué se mueren? Por infarto, por derrame cerebral o por falla renal. Y si no se mueren, quedan pues con una insuficiencia cardíaca, con diálisis permanente en una silla de ruedas. Luego fíjense que la hipertensión es grave y es más que una pandemia y lamentablemente la persona no se hace responsable, lo toman como muy folclóricamente y no, es muy severa las consecuencias, las complicaciones de la hipertensión en estos órganos. Doctor, aquí nos hacen una pregunta muy específica que a lo mejor muchas personas no saben qué es un stent. Entonces, si nos contesta por favor qué es un stent y después ya le formulo la pregunta. Un stent es un aparatico como un resortico que uno coloca a través de un balón cuando una arteria del corazón se está tapando. Hoy en día ya no se coloca solamente en el corazón, se puede colocar en las grandes arterias. Esto lo desarrolló el doctor Andrea Bruce, que incluso fue profesor y tuve la ventaja de estar con él y aprender estos procedimientos. Es una mallita que inclusive hoy en día, como un resortico, viene con medicamentos para desobstruir o contener las paredes arteriales y evitar el infarto. Bueno, entonces la pregunta ahora sí es, tengo 4 stent, ¿qué tanto riesgo tengo? Y no tomo nada para la tensión arterial, la mantengo normalmente por debajo de 80-50 y de 50-40. 4 stent quiere decir que tiene la mayoría de sus arterias del corazón, que son solo 3, están o estuvieron tapadas o estuvieron al borde de taparse. Si no hubo un infarto, pues su corazón debe estar funcionando bien porque funcionan muy bien los stents. Pero esto quiere decir que ha tenido una aterosclerosis, quiere decir que su corazón pues está o estuvo en predisposición del infarto. Luego, esta complicación del COVID también puede ser muy grave si llega a atacar el virus. Muy bien, doctor. Bueno, tenemos bastantes preguntas que iremos contestando paulatinamente. Si el doctor no alcanza a responderlas todas, nosotros trataremos de a la mayor brevedad responderlas por el chat. Tenemos unos minutos más para continuar con esta dinámica. Dice, doctor, ¿qué debo hacer cuando se me baja la presión arterial? Tuve un episodio donde me sentía sin fuerzas y el corazón latía muy fuerte, a punto de sentir ganas de vomitar. Cuando la presión se baja, entonces no me llega sangre suficiente a los órganos vitales, como es el cerebro, el riñón y el mismo corazón. Entonces se siente mareo o incluso se puede perder el sentido, lo que nosotros llamamos síncope. ¿Y el corazón cómo responde? Con taquicardia, aumentando su frecuencia cardíaca. Hay medidas físicas para aumentar la irrigación en los órganos más importantes, como es poner las piernas hacia arriba, mientras que la presión se sube. Tomar algo caliente o inclusive algo con sal, inmediatamente puede subir la presión
y nos quita esta sensación desagradable que es el mareo o el precinco. Volviendo, doctor, al tema del deporte, del ejercicio, preguntan aquí que si existe alguna contraindicación con algún deporte en particular, por ejemplo, con el fútbol o con el baloncesto, en donde se ve comprometido pues la actividad física a mayor intensidad. Sí, al paciente que ya ha tenido un problema cardíaco, inclusive al paciente hipertenso, se le aconseja evitar los ejercicios competitivos, los ejercicios de fuerza, y aprender a hacer el deporte. No, el fútbol es muy de tira y afloje, que el corazón y la presión se bajan, se suben. Para aquellos pacientes cardiópatas no se aconseja este tipo de ejercicio. Es mejor, como decía, los aeróbicos, en que es jadeante, en que es no competitivo y que hace un provecho para el corazón. Doctor, esta pregunta también es muy importante. Cuando el paciente opta por la teleconsulta, ustedes como médicos, como especialistas, ¿cómo pueden verificar el estado del paciente? Es decir, ellos deben tener un tensiómetro a la mano para que ustedes los monitoreen sobre esos valores. La teleconsulta no reemplaza la consulta presencial, pero es una gran ayuda para aquellos pacientes crónicos en que ya los conocemos y que conocemos su historia clínica y sabemos qué medicamento están tomando. Pero si es primera vez que va a ir al cardiólogo, al médico, yo creo que debería ser presencial. La responsabilidad nuestra como cardiólogos, que depende mucho de la auscultación, de los signos vitales, de palpar, de sentir el corazón, es muy alta para poder por teleconsulta tomar una conducta cuando es primera vez. Solo vemos pacientes crónicos que ya conocemos y que se puede por el interrogatorio hacerse una idea de cómo va el paciente. Generalmente, doctor, la hipertensión está asociada o relacionada con pacientes adultos o ya de avanzada edad. Pero ¿qué pasa cuando un paciente joven es diagnosticado como hipertenso? ¿Cuál sería el manejo para este tipo de pacientes? En el momento en que se hace el diagnóstico en una persona joven, no hay problema. Desde que se controle desde ese momento hasta el resto de su vida, se evitan las complicaciones y puede llegar a tener 80, 90 años sin problema. El problema tremendo es que no se diagnostique, que no se controle adecuadamente, pues su proyecto de vida no pasará de 50, 60 años. Segundo, decíamos que un 60% de los pacientes mayores de 50 o 60 años son hipertensos. Luego, en ellos hay que tener el consejo de acudan al médico, conozcan su presión arterial, háganse responsables de por qué se subió la presión arterial y cómo se debe manejar. Doctor Moya, en la liga siempre hemos recomendado que se tomen la presión arterial en casa los pacientes con hipertensión. ¿Cuáles son de pronto esos termómetros, esos tensiómetros que debe tener la gente en casa? ¿Cuáles son las características de esos tensiómetros? Hoy en día hay mucho tipo y mucha marca de tensiómetros electrónicos. Hay unos buenos como otros malos. Hay que escoger el que su médico le aconseje y preferimos los del brazo porque no son tan certeros los de la muñeca. Los preferimos los del brazo y que su médico le aconseje a aquellos que están avalados por la liga o por las sociedades internacionales. Okay. Bueno, doctor, vamos a hacer otro par de preguntas porque ya casi nos estamos como acercando al final, entonces vamos a responder esta. Dice, tuve un preinfarto hace 2 años y me colocaron un stent. ¿Puede volver a darme a pesar de que tomo mis medicamentos? Sí. ¿Qué es el preinfarto? El preinfarto es que seguramente tuvo dolor en el pecho y le lograron diagnosticar que una arteria se estaba tapando. Entonces se puso esta mallita, este stent, y se destapó la arteria. Pero la arteria no se tapa gratis, se tapó por algo, porque su colesterol, porque su estrés, porque su diabetes, porque usted fumaba, porque no hacía ejercicio, porque estaba en sobrepeso. Si usted vuelve a esos pecados
y no los controla, se puede tapar el mismo stent o otra arteria porque la aterosclerosis se vuelve a dar por sus malos hábitos. Dice, doctor, preguntan, doctor, cuando llego de tierra caliente en los primeros días me siento ahogada y se me acelera el ritmo cardíaco. ¿Por qué sucede esto? La presión atmosférica tiene que ver mucho con el funcionamiento de todo el organismo, especialmente con el sistema cardiopulmonar. No es lo mismo estar a nivel del mar, en que la presión se baja, la frecuencia cardíaca se baja, pero si subimos a un nivel como el nuestro, como Bogotá, 2600, 2700, es de usted y de todo el mundo la tendencia a subir la frecuencia, a subir la presión arterial y a sentir esas maluqueras. Y si yo tengo alguna enfermedad cardíaca, también lo va a sentir y es más riesgoso. Pero el consejo en aquellas personas que ya son conocidas de una cardiopatía, hay que subir escalonadamente, o si llegan en avión, que en avión no hay problema, cuando abren la cabina, saber que hay que esperar y tener por lo menos unas horas de reposo para que el corazón no moleste. Doctor, dicen, ¿el monitoreo de la tensión o Holter 24 es prueba confirmatoria de diagnóstico de hipertensión? Sí, claro, porque le ayuda mucho al médico de cómo se comporta su presión en el sueño, en la madrugada, en el ejercicio, en su vida diaria. Tiene sus indicaciones precisas y es cuando el médico está dudando si es o no hipertenso, si está bien medicado o no está bien medicado. Hoy hemos sugerido mucho en la liga el control ambulatorio con la misma toma del paciente en casa, que se está promulgando mucho, pero el Holter tiene mucha ayuda para el médico en su control del paciente hipertenso. Doctor, volviendo al tema del Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se celebra este domingo 17 de mayo, ¿cuáles son esas recomendaciones que hace la Liga Colombiana contra el Infarto o qué le quiere decir la Liga a los pacientes que nos están mirando y que sufren de hipertensión arterial? Primero, que sigan controlando su presión, no suspenden medicamentos, sus hábitos son muy importantes, que los haga saludables, que se controle su dieta, su peso. Y segundo, si está tomando los medicamentos que alguien o muchas publicaciones han salido de los inhibidores de IECA o los ARA2, no se afane, que no hay una evidencia para que ustedes los suspendan. Es mejor seguirlos tomando, extremar sus medidas preventivas, porque realmente la hipertensión sí va a perjudicar el sistema cardiovascular con este virus de esta pandemia. Doctor, esta pregunta también es muy interesante. Dicen, vivo en un apartamento pequeño y por miedo al contagio no soy capaz de salir a caminar ni de hacer ejercicio. ¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿Qué recomendaciones nos da? Perdóname, que no puede caminar. Dice que vive en un apartamento pequeño y que por el miedo al contagio no es capaz de salir a caminar ni de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a esta seguidora? Hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa y que realmente se deben hacer, como aquellos de todos los que uno ve por internet, en fin. El aire libre no lo vamos a reemplazar, pero hay que seguir las recomendaciones, lo que los epidemiólogos nos dicen. Si ya nos permiten salir en 1 kilómetro de nuestra casa, caminar o trotar, hacerlo, de acuerdo a las medidas que los epidemiólogos y el grupo que nos apoyan en el Ministerio de Salud, hacerlas y ser obedientes cuando nos digan que hay que encerrarnos en nuestra cuarentena, porque yo creo que esto no es de un tiempito corto, esto va para largo y realmente nos va a cambiar todos nuestros hábitos de vida, de salir, de no salir, de alimenticios, de tapaboca, etc. Doctor, bueno, ya para finalizar este espacio tan importante, pues nos gustaría que le mandara un mensaje a todos nuestros seguidores, sobre todo como dándoles un parte de tranquilidad pues en medio de la pandemia. ¿Cuál sería como la mejor manera de protegerse, de resguardarse, sobre todo para las personas que tienen esta predisposición de la hipertensión arterial? Tenemos que aprender de los que ya pasaron la tormenta grande, de los chinos, los europeos
y ahorita los gringos. Hay que ser muy obedientes. Si nos mandan cuarentena, cumplir la cuarentena. Si nos toca salir con todas las medidas que nos enseñan, el tapabocas, el lavado de manos, el cuidado de la ropa, tomarse la temperatura, y al menor síntoma de este cuadro pulmonar, acudir temprano al médico. Y si tiene usted alguna cardiopatía, si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, esos son indicadores de que tiene mayor riesgo y que se puede complicar si uno da positivo en COVID. Luego tomar sus medicamentos y extremar estas medidas es el mejor consejo. Y no olvidar que la hipertensión sigue siendo nuestro amigo tremendo, no amigo, yo diría nuestro enemigo para la salud del mundo. Es peor que cualquier virus, y lamentablemente la gente no se preocupa tanto como se está preocupando con este virus. Pero recuerden, la mortalidad es muy alta, son 20 millones a nivel mundial anual, que nos dan casi 2 millones mensuales de muertes por el sistema cardiovascular, y entre esas la hipertensión arterial. Bueno, pues ya llegamos al final de este espacio. Muchas gracias a todos por haber participado. Esperamos poder contestar todas sus preguntas en el transcurso del día y en lo que quede de la próxima semana. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en nuestra página web, que es www.colombiacorazon.com.co. Un abrazo para todos y a seguir las recomendaciones de la Liga.